Consecuencias de un fracaso en la fe. No es extraño cómo a menudo Dios nos bendice y luego no reaccionamos como es debido. Después nos preguntamos por qué pasamos por dificultad y apuros. ¿Dónde está Dios? Está donde siempre, dispuesto a bendecirnos, expresarnos su amor, perdonar nuestro pecado, escribir nuestro nombre en el libro de la vida y un día llevarnos al cielo. ¿Y por qué no lo entendemos desde temprana edad? Bien, eso es cierto en toda la palabra de Dios. Los israelitas habían estado bajo el yugo egipcio unos 400 años y Dios los liberó, los llevó por el desierto y luego, en el momento propicio, los llevó por el Mar Rojo hasta el desierto otra vez, hacia la tierra prometida, Canaán. Habían escuchado de ella por muchos años, de una tierra que Dios les había prometido. Dios tenía un lugar para ellos, su país, no Egipto. Así este pasaje comienza con la reacción de ellos a la gran bendición de Dios. Deseo que escuche atento, porque este pasaje bíblico ilustra las muchas veces en la vida cuando estamos por recibir una bendición, cuando la recibimos y cómo reaccionamos. Entonces quisiera que vayamos a Números, capítulo 13. Y lo que ha pasado aquí es que Moisés envió espías a explorar esa tierra prometida. Así sabían que tendrían que pelear y tomarla en guerra, y esta fue la reacción de ellos. Moisés envió a alguien de cada tribu, y en el versículo 27 le dan un informe de lo que vieron. Ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto, y siempre hay esta clase de gente en cualquier grupo. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, hombres gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo. Todos esos eos y el cananeo habita junto al mar. Es decir, espiaron a todos. Entonces Caleb hizo llamar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, hablaron mal de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así siempre hay estos dos grupos de gente. Están los del no se puede y están los que son fieles. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Es de los que no se puede? ¿Es negativo en todo? ¿Negativo? Sí, sé que Dios responde la oración. ¿O está con Caleb y ve lo que Dios ve? Ha provisto y lo ve desde la perspectiva de que ya es un hecho. Y deseo que veamos aquí, y leeré unos versículos más al comienzo del capítulo 14. Después de haber escuchado el informe, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. O sea, allí donde estaban. ¿Y por qué nos ha traído Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: escuche esto, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena.
Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Así describían que la tierra tenía de todo. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré. Entonces, lo que deseo que veamos aquí es esto. Un principio muy importante con el cual nos vemos confrontados en nuestra vida diaria o casi a diario, de un modo u otro, y es las consecuencias de tener un fracaso en la fe. Un fracaso en la fe es no confiar en Dios cuando confrontamos un desafío, una prueba o una tentación. Todos seremos probados y tentados a veces, seremos tentados a volver, y eso acarrea consecuencias. Y así se encuentran diciendo no a la promesa de Dios Todopoderoso, que había sido explorada por 2 siervos fieles, y ahora estaban en la frontera y a punto de cometer el mayor error de sus vidas. A menudo nos esperan las mejores bendiciones de Dios, espirituales y otras, si andamos en su senda, seguimos su tiempo, esperamos y confiamos en Él, y nos movemos cuando diga. Oh, es tan bueno. ¿Cuántas veces has sufrido un fracaso en la fe? De eso se trata todo este tema. Es decir, un fracaso en la fe. Y eso puede pasar tanto en asuntos pequeños como en los grandes. Entonces, ¿cuál fue la reacción de ellos? Profunda decepción. Toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Mire, estaban en la frontera de la tierra prometida, la que fluye leche y miel, y una tierra que habían soñado y orado y creído en Dios todos esos años. Y ahora, por lo que alguien dijo, mucha atención, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Cuídese de esa gente. Cuídese de esa gente en su vida, los no se puede. De algún modo, no pueden aceptar el hecho de que Dios quiere hacerlo por usted. No tiene nada que ver con si lo merece o no. ¿Hay alguien aquí libre de pecado? No. Por supuesto que no. Por eso se llama gracia. Gracia, no algo que merezcamos. Gracia, el increíble y maravilloso amor de Dios. Así fue su fracaso en la fe. Desarrollaron una visión distorsionada de sus circunstancias. Sabemos lo que Dios ha hecho. ¿No es interesante cuán rápido olvidamos las respuestas a nuestras oraciones? Y creo que mucha gente que aceptó a Cristo como su Salvador no pueden creer que Dios les dé dones espirituales, que Dios los fortalezca, que responda a sus oraciones, les dé paz, gozo, guía, dirección en su vida. No pueden creerlo. Así que quieren ser confundidos, quieren vivir confundidos. Bueno, creo que soy salvo, pero a veces no sé si lo sea o no. Y dudar de Dios y vivir en un nivel inferior a su plan para nosotros es insensato e innecesario. Un fracaso en la fe. Lo tercero que debemos ver aquí es que ellos causaron sufrimiento a todos. Toda la nación sufrió por su fracaso en la fe, toda la congregación. En el capítulo 14, versículos del 1 al 10, todas las familias, y mire, mejor lo leo porque creo que debemos verlo. Esto decidieron. Dios estaba hablando aquí, en el versículo 20 del capítulo 14. Lo leeré porque deseo que lo grabe en su mente. Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria,
todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo a vosotros. Escuche esto. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Cuando un Dios nos ofrece algo, cuando nos llama a hacer algo que es justo, bueno y santo, y nos promete una bendición, a menudo hay un severo castigo por no aceptar lo que Dios nos da. Mire, fue una gran bendición. Bien, Dios dijo: bien, 40 años, 40 días. Y dijeron no. 40 años morirán en el desierto. Y quizás alguien diga: eso me parece muy severo. No. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Esta es una advertencia divina para todo hijo de Dios. Mire, al otro lado de su experiencia de salvación, ¿qué está haciendo? ¿Lleva usted una vida consagrada? Dios la ha provisto. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Es decir, a veces, como creyentes, queremos culpar a Dios por algo que pasa en la vida, cuando la verdad es que no vivimos a la altura de las promesas que Él nos ha hecho, y por ende, sufrimos las consecuencias. Bien, veamos esto. Empeoramos todo al intentar corregir nuestra desobediencia sin la ayuda de Dios. Eso fue lo que pasó. Así, escuche. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana, y se levantaron y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandato de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros.
pero igual subieron. Esto es lo que pasa, mire, al desobedecer a Dios adrede y luego queremos evitar el juicio, el castigo, y decidimos, pues sí, esto es lo que haré ahora. Sé que eso estuvo mal, pero esto es lo que haré. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndoles hasta Horma. Hay algunas decisiones en la vida, y puedo decirle que sé que esto es verdad, hay decisiones en las que tenemos una sola oportunidad. Desobedecer a Dios suele ponernos en una posición donde nos arrepentimos del pecado y pedimos perdón a Dios y le decimos cuán avergonzados estamos, pero eso no subsana el castigo, no. 40 largos años en el desierto, y volveremos a ello más tarde, recordará que los mordieron serpientes y todo lo demás. Y por cierto, su menú era el mismo siempre. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no confiaban en Dios, no creían en Dios, no aceptaban el desafío de Dios. 2 hombres de todo el grupo, y la gente hoy día con frecuencia se pregunta por qué le va tan mal. Permítame decir esto, y se lo digo por amor, porque me intereso por su bien y porque sé qué pasa. Al desobedecer a Dios de forma deliberada e intencional, sobre todo en decisiones muy importantes en la vida, Dios es perdonador, pero Él puede perdonarnos sin quitar el castigo. Esa parte no la entendemos, porque le pedimos perdón y nos perdona. ¿Quitará eso el castigo? Depende del pecado. Dios los perdonó de ese pecado, pero no quitó el castigo. Por eso, vivir en obediencia es algo de suma importancia. Y quizás usted diga, recuerdo en mi vida errores que cometí. No digo que Dios no perdone. Él dice, si confesamos nuestros pecados, estamos de acuerdo con Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la Biblia también dice que cosechamos lo que sembramos y punto. Y no dice, si confesamos y nos arrepentimos, se quitará todo el pecado. No, no dice eso. Dios perdona, pero a menudo no borra las consecuencias. Y si pensamos en esto también, al ver todo esto pienso, pues ¿cómo corregimos esto? Bien, hay una corrección. Lo primero es meditar en la palabra y decir, Señor, habla a mi corazón. Habla a mi corazón con un pasaje. Ayúdame a ver en tu palabra algo que se aplique a mi corazón donde estoy en este momento. Fortalece mi fe. Ayúdame a mantener mi enfoque. Y cuando pienso en esto, considero el impacto que esto tuvo en Josué. Vayamos al libro de Josué un momento. Antes de predicar mi primer sermón estaba en mi habitación. Mi madre entró y dijo, quiero darte un versículo antes de que prediques. Y fue este. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y recuerdo caminar a la iglesia, era una cuadra, y me detuve al otro lado de la calle, bajo un poste de luz, y memoricé ese versículo rápido. Y dije, bien Señor, confío en ti. Fue mi primer sermón, y quizás aún es mi versículo favorito. Porque es verdad. Escuche esto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? No temas ni desmayes. ¿Por qué? En cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová, tu Dios, quien nos dio la palabra, nos dio la Biblia. Jehová tu Dios, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, estará contigo donde quiera que vayas. Grábese esto en su corazón, porque todos enfrentaremos dificultades, pero no es lo que enfrentemos, sino cómo reaccionamos. Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. No mire, no se desanime por nada, porque Jehová tu Dios estará contigo. Escuche esto, me encanta.
en donde quiera que vayas. Y puedo decirle que sea lo que sea que enfrente, ese versículo es un compromiso de Dios Santo, escrito en este libro santo que se aplica a cada uno de sus hijos renacidos que lo buscan, confían en Él y lo obedecen. No puede fallar. Amén. Gracias, Padre, por poner estos pasajes en tu preciosa palabra. Te pido que tu Espíritu grabe este versículo en cada corazón. Señor, sabes que pasamos y pasaremos por dificultades, mas tenemos tu promesa, que estarás con nosotros y no nos abandonarás. Tendremos la fuerza, la energía, el poder y la fe para creer, confiar y ser victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén. Si fueran destruidos los fundamentos. Esta es la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios. La he leído por más de 70 años. Y les diré algo, jamás en mi vida he estado en una situación y he pasado por muchas cosas, dificultades, obstáculos, dolor o sufrimiento, para el cual no haya encontrado en alguna parte de la palabra de Dios consuelo, fortaleza y aliento. A veces lloraba por lo que leía, y a veces quería clamar en voz alta sobre lo que leía, pero cada vez quería creer lo que leía, porque para eso nos dio su palabra como un estabilizador en nuestras vidas, nos dio su palabra para que pudiéramos enfrentar todas y cualquier situación en la vida. ¿Y la palabra de Dios qué hace? La palabra de Dios está ahí para animarnos y mostrarnos la salida. Y cuando alguien dice, no lo creo, no me siento enojado, siento pesar, ¿cómo puede vivir en este mundo de hoy con todo lo que enfrentamos y no cree en la palabra de Dios? No cree en este sencillo verso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No creen en eso? ¿Que no creen acerca de si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? ¿De verdad no creen eso? ¿No creen lo que dijo? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿No cree eso? ¿Cómo pueden vivir de verdad sin la palabra de Dios? Quizás existan, pero no están viviendo hasta que descubran al Señor Jesucristo, quien se encuentra en el corazón de todo este libro. Las maravillosas promesas que Él nos hace y la seguridad que tenemos, que no importa lo que enfrentemos en la vida, estamos seguros que Él lo enfrenta con nosotros. Dice, no te desampararé ni te dejaré. Vivimos en un tiempo en que estas palabras son muy importantes, porque estos tiempos son de los más difíciles que hemos enfrentado en este país. Aunque hemos tenido tiempos de guerra y lo demás, pero este tiempo es diferente porque falta sentido de unidad, falta sentido de solidaridad, falta sentido de estabilidad y fuerza. De alguna manera hay una sensación de duda, incertidumbre, conflicto e inquietud que infiltra todo lo que está pasando. ¿Qué hará como creyente? Dirá, bueno, voy a votar. Entiendo y ciertamente espero que lo haga. Pero le pregunta a Dios lo que piensa. ¿Cree que a Dios no le interesan las elecciones? ¿Piensa que Él no dice nada al respecto? ¿Me está diciendo cómo debo votar? No. Porque creo que usted es suficientemente sabio e inteligente, como seguidor de Cristo, para saber lo que debe hacer al leer la palabra de Dios. No necesita que otro le diga qué hacer. De modo que al pensar en dónde estamos, hacia dónde vamos y lo que le puede pasar a esta nación, es tiempo de clamar a Dios para que nos dé sabiduría y espíritu de obediencia y valentía
para hacer lo que sabemos que es correcto. Al leer las Escrituras, Dios siempre tiene algo que decir, y quiero que vayan por favor al Salmo 11, y les daré los antecedentes de lo que está pasando. David, que tuvo que enfrentar a Goliat para salvar al pueblo de Israel. Y recuerden que no quería llevar la armadura porque ya tenía puesta la armadura de Dios. Recuerden también que enfrentó a Goliat diciendo que le cortaría la cabeza y con ella alimentaría las aves del cielo. Y él ganó esa batalla. Y cualquier niño de la escuela dominical sabe de la onda y de David y Goliat. Y lo que pasó fue que, como había estado sirviendo a Saúl, al rey Saúl, éste se enojó, le dio envidia, porque después de la victoria de David, la Escritura dice que las mujeres salieron de sus casas por doquier cantando. El rey Saúl hirió a sus miles y David, el joven David, a sus 10.000. A Saúl no le agradó eso y trató de matar a David. No solo una vez, sino varias veces, y lo persiguió muchos años, hasta que a Saúl mismo lo mataron. Por eso, al leer este pasaje de la Escritura, sabiendo lo que David había enfrentado, vean lo que dice el verso 1. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, hablando a quienes le decían que huyera, cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Y dice, porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Y después dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y dijo, no voy a salir corriendo, no soy cobarde, no voy a huir. Ustedes me sugieren que tome refugio. Y escuchen lo que dice. Quiero que sepan desde el principio quién es mi refugio. En Jehová he confiado. Mi seguridad está en el Señor. No importa que el rey de Israel me esté persiguiendo, confiaré que el Señor me protegerá. Él sabe lo que necesito. Por lo tanto, en Él confiaré. Y dice, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? O sea, que me proteja. Y simplemente está diciendo, ¿y si huyo qué? ¿Qué pasa si huyo? ¿Qué sucedería? Y luego cuando dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es una pregunta que debemos hacernos en este momento, en la vida de esta nación. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? No es hora de que los hijos de Dios se cohíban ni tengan miedo de ninguna cosa. Es hora de ponernos de pie. Y recuerden que estamos parados sobre la verdad de la palabra de Dios. Este es nuestro fundamento. Esta es nuestra guía. Este es nuestro compás. Este es nuestro aviso constante de que somos hijos del Dios Todopoderoso y no importa lo que enfrentemos en la vida. Dios nos guiará hasta el final. No significa que no vamos a sufrir. No significa que no nos duela. No significa que no nos sintamos defraudados. Pero una cosa es segura, nuestro Padre Celestial está con nosotros, porque dice aquí, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Básicamente, los justos pueden volverse al Dios Todopoderoso. Así que les pregunto, cuando pasan por un tiempo difícil, puede que sea algo muy trágico o quizás no sea tan trágico, pero dicen, no sé qué hacer. ¿Alguna vez ha cruzado por su mente que lo más inmediato que debe hacer es acudir a la palabra de Dios? Esta es nuestra guía. Piensen en esto. ¿Habrá alguna circunstancia, situación, dificultad, obstáculo o problema que enfrenten en la vida que no tenga respuesta en la palabra de Dios? Todas y cada una de las situaciones, circunstancias, dolores, pruebas, enfermedades, muertes, Él sabía todas esas cosas. Por eso, las cubre todas. Cualquier cosa que enfrenten en la vida, esto lo cubre todo. No me pueden decir ni una sola cosa que Dios no cubra. No pueden encontrar ninguna parte donde Dios diga, oh, se me olvidó.
Dios nunca diría eso, porque Dios escribió este libro para usted y para mí. Miren, para que superemos los tiempos y las pruebas más difíciles de la vida. Eso significa que podemos sentirnos aptos para enfrentar todas y cualquier situación mientras sigamos sus palabras. Y al pensar en todo lo que está pasando hoy en día, las pruebas que enfrentamos, el dolor, el sufrimiento, las cosas que nunca hubiéramos pensado que nos pasarían. Escuche lo que dice David. Hace una pregunta, dice, si fueren destruidos los fundamentos, todo lo que creemos, ¿qué ha de hacer el justo? Y la pregunta es, ¿dónde están los fundamentos? ¿A qué se refiere aquí? Está comparando una nación con un edificio. Y ustedes saben que para estar firme, un edificio necesita un fundamento. Y entre mejor sea el fundamento, más tiempo durará. Si construye una casa y no tiene buenos fundamentos, no tardará mucho en derrumbarse. La nación que no tiene fundamento sólido y firme también puede derrumbarse. Esta nación fue construida sobre la solidaridad de la justicia. Los hombres que nos dieron la Constitución, los hombres que fueron precursores de esta nación, construyeron su fundamento para que soportara y aguantara todo, cualquier cosa. Un puñado de personas constituyeron el fundamento sobre el cual edificamos la nación más grande del mundo. Pero noten lo que dice. Si fueren destruidos los fundamentos, entonces, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Y cuáles son esos fundamentos? Son estos. Los fundamentos sobre los que fuimos construidos son la ley y el orden, las cosas que vemos derrumbarse alrededor nuestra, la justicia y la verdad. Hoy en día, ¿qué es la verdad? La moralidad, la decencia. Ahora son palabras al viento. Integridad, fe, imparcialidad, honradez. Todas estas forman parte del fundamento que ha hecho grande a nuestra nación. Cuando derribamos cualquiera de estos, cuando los abandonamos y decimos que no nos hacen falta, que ya no queremos esto en nuestras vidas, estamos condenados como nación. Entonces, cuando dice en este pasaje, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Podemos volvernos al Dios Todopoderoso porque los fundamentos de esta nación están siendo destruidos, porque a menudo no hay verdad e integridad, no hay decencia ni orden, no hay justicia, no existe la calidad de vida que Dios quiso para nosotros, porque hay ciertas cosas que deben acompañarla. ¿Y qué sucede? Tenemos un ataque premeditado y definitivo sobre lo que ha engrandecido a esta, nuestra nación. Quisiéramos creer en las personas que nos representan, quisiéramos creer en las personas que afirman decirnos la verdad, pero todo lo que representan declara su falsedad absoluta. Y es como si David estuviera a punto de llorar y cuando declara en este pasaje, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hacemos lo que hizo David. Él dijo que nos volviéramos al Señor. Y si vemos lo que está pasando alrededor, hay muchos que lo han perdido todo. Los fundamentos de sus naciones, todo se ha desmoronado delante de ellos. Imagínese si de repente en 2 semanas usted pierde todas sus posesiones. Pierde la casa donde vive, pierde sus privilegios, se queda sin banco, sin dinero en el banco, no puede ir al banco, no tiene suficiente gasolina para su coche. Es decir, todo lo que le pasa a la gente nunca pensamos que nos pueda pasar a nosotros, ¿verdad? Pero pase lo que pase, nuestra respuesta será la misma. Confío en el Dios Todopoderoso y no me iré, no huiré de nada, porque el Dios Todopoderoso es suficiente y nos guiará hasta el final, no importa lo que enfrentemos en la vida. Por lo tanto, debemos preguntarnos, si me vuelvo a Él, ¿cómo me responderá Dios? Recuerde esto, tenemos que estar bien con Él, porque Dios y el pecado no coexisten, o lo tengo a Él o no lo tengo.
camino obedientemente con Él o satisfago mis propios deseos pecaminosos. Cuando rendimos nuestras vidas al Dios Todopoderoso, vivimos bajo su protección divina. No significa que yo no sienta dolor, que no vaya a sufrir pérdida, pero estoy bajo su protección divina, lo cual significa que Él pone límites. Incluso los que pierden la vida, ¿qué pasa? Si recibieron a Cristo como su Salvador, no están perdidos, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahí no hay pérdida. No estoy minimizando de ninguna manera el dolor, la pérdida y el sufrimiento, pero la seguridad que tenemos como creyentes cuando David dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué más nos queda? Luego dice: Jehová está en su santo templo, y está diciendo que Dios está disponible. Dios está dispuesto a escuchar mi necesidad, sea cual sea. Por lo tanto, como creyentes, tenemos seguridades. El problema es que muchos no reconocemos cuáles son nuestras seguridades. Por eso empecé diciendo, esta es la palabra de Dios. Cualquier necesidad, puedo abrir este libro y en alguna parte encontraré lo que Dios quiere decirme. Quizás me diga, prepárate para esto o aquello, pero escuchen, Él nunca nos abandonará. Cristo está conmigo, es un viejo y maravilloso himno que dijo, no te dejaré nunca. Él nunca nos dejará porque es Dios y está dispuesto a ayudarnos a superar todo. Él dice en el verso 4, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él sabe lo que está pasando. Y luego dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Dios aborrece la violencia, aborrece la maldad. Y después dice la Escritura, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador, será la porción del cáliz de ellos. Y alguien dice, eso fue en tiempos de Sodoma y Gomorra. Pues la historia confirma que Dios destruye a los malos, que al final serán destruidas las cosas del todo impuras. Y David está diciendo simplemente, esto no me hará salir corriendo, porque mi seguridad está en mi relación con el Dios Santo. Y como su seguridad estaba en la relación que tenía con Dios, no corrió a ninguna parte, no corrió a ninguna parte. ¿No es esa la actitud que el pueblo de Dios debería tener? No corremos, estamos firmes, no dudamos, confiamos. Y pase lo que pase, creemos que Dios estará con nosotros hasta el final, como Él dice, de una manera u otra. Por lo tanto, al decir esto, parece que estuviera inactivo, pero Dios no es inactivo. Dios está atento a nuestros dolores, tristezas, sufrimientos y angustias. Y la pregunta es esta. ¿Estoy viviendo conforme a los principios de la palabra o estoy viviendo como yo quiero? Desesperadamente necesitamos un avivamiento en este país. Ahora, un avivamiento no consiste en salvar a una cantidad de personas. El avivamiento consiste en limpiarnos a todos nosotros ante el Dios Todopoderoso, para que nuestras oraciones sean contestadas. Y he notado algo interesante últimamente. Hay un pequeño alboroto por todo el país. Quizás no lo han notado todavía, pero lo notarán. Hay un pequeño alboroto porque la gente está empezando a despertar un poco. Y no sé lo que va a pasar, y no sé lo que va a pasar. Ustedes no saben lo que va a pasar, pero sabemos que Dios estará en medio de lo que está pasando. Sin embargo, sabemos que cuando la gente se vuelve a Dios, Dios hace las cosas más asombrosas. Por todo el país, creo que hay un pequeño alboroto, suficiente para animarme de todas maneras, y espero a todos también, porque Él está haciendo algo. Y mientras
peor se pongan las cosas, Dios no se angustia, le agrada la oportunidad de intervenir y mostrarse fuerte por todos los que somos sus hijos. Por lo tanto, no huimos, confiamos en Él, esperamos en Él, le pedimos dirección para nuestra vida. Pero lo más importante, vamos a pedirle que nos limpie y nos prepare. Por lo tanto, al leer estos versos, él se pregunta, cuando son destruidos los fundamentos, ¿qué hacemos? Sabemos qué hacer, es hora de ser limpiados. Como lo he dicho antes, es tiempo de evaluarnos. Primero, pedirle a Dios que nos muestre si algo en nuestra vida no encaja y pedirle que perdone nuestros pecados. Pero también arrepentirnos de nuestros pecados, lo cual significa que decidimos voluntariamente apartarnos del pecado para serle útiles al Dios Todopoderoso de cualquier manera. ¿Y qué hace? Él escucha el clamor de sus hijos, escucha nuestro clamor y nuestras necesidades y está dispuesto a responder a esas necesidades. Pero al leer este mensaje y veo lo que hizo David, noten lo que dice. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. O sea, Dios se muestra poderoso por los que estamos dispuestos a confiar en Él. Así que volvamos a esto. ¿Hay algo en su vida que le viene a la mente que necesita limpiar? Cualquier cosa que usted sepa, cualquier costumbre que haya tolerado antes sabiendo que no debía hacerlo. ¿Necesita despojarse de alguna cosa, confesarla y arrepentirse de ella? ¿Está aferrándose a algo que lo separa de Dios? Por su bien y por el bien de esta nación, estamos al borde. Por el bien de esta nación, ¿están dispuestos a dejar el pecado? ¿Están dispuestos a apartarse del pecado? ¿Están dispuestos a pedir perdón a Dios? ¿Y están dispuestos a arrepentirse hoy y decir a Dios, Señor, puedes contar conmigo para clamar a ti con un corazón puro y me uniré a este grupo de personas que oran pidiendo avivamiento? Mantendré limpia mi vida por la gracia de Dios y esperaré que obres. No saldré corriendo, Dios. Estoy orando y confiando y creyendo en ti. Entonces, debemos empezar ahora mismo. Saben, lidiar con el pecado no toma mucho tiempo. Confesar y arrepentirse no requiere mucho tiempo, solo requiere una motivación pura. Escuchen atentamente. Quiero desafiarlos a encontrar a alguien, cualquier persona, un colega de trabajo, un familiar, el que sea. Si todos escogemos a alguien y nos ponemos de acuerdo con ellos de que vamos a orar juntos, aunque sea solo una vez por semana, voy a llamarte por teléfono, vamos a orar por nuestra nación, o después del trabajo vamos a orar juntos. Encuentren a alguien que esté dispuesto a orar con ustedes por avivamiento en este país. Así empieza. Usted dice, pero son solo 2 personas. Sí, pero 2 más. 100.000 millones de personas están orando. Así que quisiera desafiarlos a esto. Les suplico en el nombre de Jesús, busquen a alguien. Ese alguien, usted dirá, jamás he orado con nadie. No importa, usted dirá, ¿qué tal si digo algo mal? No dirá nada mal. Si confesó y se arrepintió de su pecado, dirá lo correcto. Entonces, pida a Dios que lo perdone y salga al día siguiente. Recuerde, cuando comience el día, hágalo sabiendo que ayer lidió con el pecado y diga, Señor, no quiero lidiar con esto otra vez, pero si lo hago, Dios, me postraré ante ti para pedirte perdón. No les pido que oren con la persona a su lado en ese momento, pero les pido que todos levantemos el corazón a Dios y pidámosle. Dios envía avivamiento a Estados Unidos y empieza conmigo. No toma mucho tiempo ponerse a cuentas con Dios y comprometerse con Él, ¿verdad? Oremos juntos. Padre, gracias, porque no tenemos que rogarte y pedirte que nos limpies. Pedimos sinceramente
creyendo que estás más que dispuesto a santificarnos y limpiarnos. Y Señor, nos humillamos nuevamente como pueblo de Dios, clamando a ti, oh Padre, habiéndonos arrepentido lo mejor que podemos. Clamamos a ti para que salves a nuestra nación y salves a multitudes de personas abriendo sus ojos, para que vean su pecado. Señor, Dios, gracias porque no tenemos que rogarte, simplemente que te pedimos sabiendo en nuestros corazones que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos capacitará para llevar una vida piadosa. Y la piedad en nosotros, otros la verán claramente, para que ellos también quieran tenerte por Señor y Salvador nuestro. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno al dinero. Sabe que el dinero está en la mente de la gente hoy. ¿Tendré suficiente para los gastos de la semana? ¿Me alcanzará para la universidad de mis hijos? ¿Me atrasaré más en mis pagos? ¿Qué voy a hacer con toda esta deuda? Así que al pensar en el dinero en su vida, todo el mundo quiere tener algo, ¿verdad? El dinero no tiene nada de malo, ni perverso en ello, depende de su uso. Entonces, al pensar en el lugar que ocupa el dinero, y todos los políticos dicen, tendremos más empleos, implicando que tendremos más dinero y por ende mejorarán las cosas. Es una promesa que en verdad no pueden probar, pero lo dicen. Así que hoy deseo hablar de su convicción personal particular en cuanto al dinero en su vida. Si alguien dijese, pues, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Le sorprendería saber con qué frecuencia habla Dios del dinero en la Biblia. Por ejemplo, más de la mitad de las parábolas en la Biblia tratan de dinero. No lo pensaría, ¿verdad? Más de la mitad de las parábolas. Y segundo, la Biblia habla más de dinero que del cielo o el infierno, y más de dinero que de la oración, y hay cientos de versículos en la Biblia que tratan de nuestras finanzas personales. Ahora, sea yo creyente o no, si alguien me dijese, en este libro todas las situaciones son ciertas, pues pensaría, necesito leerlo, quizás sea que podría ayudarme. Y en verdad la Biblia, la palabra de Dios, es la mejor guía financiera que se haya escrito. No puede equivocarse si obedece lo que dice Dios. Entonces, al considerar eso, pienso que este es el punto de vista del mundo, que no el de Dios. La perspectiva del mundo podría describirse en una palabra: acumulación. ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuánto puedo tener? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto puedo tener en el futuro? ¿Qué hay de mi jubilación? Es recibir, 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 porque el interés principal es el interés propio. Se trata de mí y lo que quiero hacer, lo que quiero comprar, lo que quiero tener en mi vida. Y el enfoque está en el placer, la seguridad y las necesidades personales. ¿Cómo lo obtengo? Y luego, ¿cómo lo mantengo y protejo? Ese no es el énfasis de Dios, para nada. Y ese punto de vista, ¿qué promete? No promete gozo, felicidad, paz, prosperidad, ni nada más. Cuando se centra solo en uno mismo, va por mal rumbo. La pregunta es, ¿qué punto de vista tiene Dios sobre el dinero? El punto de vista del mundo no garantiza ningún tipo de seguridad. La gente solía decir, hoy lo tienes, mañana quién sabe. Hoy no, hoy lo tienes, hoy mismo lo puedes perder. Así que, lo que Dios dice del dinero es muy, muy importante. Este es uno de los mensajes en nuestra serie de nuestras convicciones. ¿Qué convicciones tiene del dinero? ¿Cuál es su sistema de creencias? ¿Cómo maneja el asunto del dinero? Y al pensar en lo que dice la Biblia del dinero, empecemos donde empieza Dios, en el Salmo 24. Le invito a acompañarme y vea lo que dice en el primer versículo.
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el punto de vista de Dios es este: soy dueño de todo. Dios es el único que puede decir soy dueño de todo. Pero esa es la verdad básica del dinero. Y es que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de la tierra, de toda la tierra, de las estrellas, de todo lo demás. Fíjese, si todo le pertenece a Dios, ¿quiénes tenemos el privilegio de manejar una parte? Nos convertimos en mayordomos del dinero de Dios. Y no me refiero a billetes y dólares, sino a todo lo que Dios nos da. Y al pensar en que Dios es el dueño de todo, ¿cuál es la palabra clave? Bueno, la palabra clave del mundo es acumula, 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 pero la palabra de Dios, la palabra clave de Dios es distribuye, distribuye. Y esas dos sencillas palabras describen dónde estamos. Quienes quieren tener todo lo que puedan y quienes quieren dar todo lo que puedan. Permítame preguntarle, ¿quién cree usted que es más feliz? ¿Quienes se esmeran en tener todo lo que pueden o quienes se esmeran en dar todo lo que pueden? Bueno, la imagen es que por un lado quienes tratan de mantenerlo todo tienen una especie de reserva, pero quienes tratan de dar son como un canal. Pasa por nosotros a donde Dios quiera. Eso hacemos. Dios bendice, bendice y bendice. Y pienso que hay dos aspectos de dar. Uno de ellos es motivar, o sea, el incentivo de dar. Y el segundo es una advertencia. Y por lo general, cuando Dios da aliento, también da una advertencia. Así que primero que todo, veamos el aliento. Vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 38, muy conocido. Y deseo que escuche con atención, quien quiera que sea usted y donde sea que escuche. Aquí está lo que dice la Biblia. Cuando leo este versículo, veo esto. Dice, dad. Dad y se os dará. Lo que dé regresará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vea lo que dice, dad y se os dará. Ahora, ¿quién está hablando? Quien habla aquí es Dios. Y dice, si das, me aseguraré de que te sea retribuido. Y será mucha atención. Y así es como Dios enfatiza las cosas. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso dice. La forma de manejar el dinero será la forma de obtenerlo. Pero si soy mezquino con el dinero y todo es para mí, si todo se centra en mí, recibiré lo que pueda hacer yo mismo. Si lo hago como Dios dice, recibiré lo que Dios dé. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dios se lo retribuirá. Ese es su estilo de motivación. No podemos dar más que Dios, por la sencilla razón que eso fue lo que dijo Dios. Soy el dueño de todo. Y si Dios es el dueño de todo, Él lo controla todo. Y si le doy adecuadamente, como debo, como dice claramente la Biblia, de eso hablaremos en un momento, si damos, entonces Dios se asegurará de que seamos recompensados por nuestra obediencia a Él. Porque el dar es un acto de obediencia a Dios. No se trata de lo que haga la Iglesia. ¿Qué hará esto? No, el asunto no es ese. El asunto es si soy obediente o no. Y esta es una palabra de motivación. Luego veamos la advertencia de Dios. Porque Dios da una advertencia si dejamos de dar. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 6. Un pasaje bíblico muy fuerte. Fíjese lo que dice. Quizás usted sea una de esas personas cuya meta es enriquecerse, entonces no le agradará este versículo. Fíjese lo que dice. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué?
en la tentación, caen en la tentación, y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Piensa en esto. El deseo de dinero vuelve a la gente deshonesta, hasta les lleva a robar, y peor aún, les lleva a matar. El dinero es algo peligroso si no está bajo el control de Dios y conforme a su voluntad y propósito. Y ahora escuche lo que dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dijo que el dinero fuese malo, dice que el amor al dinero, quiero un poco más. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No puede ser más fuerte cuando se trata de la advertencia de Dios. Pasa exactamente eso. Cuando nuestra actitud hacia el dinero no agrada a Dios, ¿qué pasa? Deseos insensatos y dañinos llevan al hombre a la destrucción. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Al codiciarlo, ¿qué pasa? Sufren dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. En lugar de perseguir al dinero, sigue. ¿Sigue qué? Sigue a la justicia, la piedad, la fe. Sigue al amor, la paciencia, la mansedumbre. No podría ser más fuerte, porque tenemos otra opción. Es mi decisión ser obediente o no a Dios, pese a lo que sea. Hacer lo que Él diga y luego confiar en que proveerá lo que promete proveer. Entonces, una palabra de aliento: dad y se os dará. Escuche, porque es Dios quien habla. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y si no, ¿qué tenemos? Vacío, inconforme, infeliz. Porque conocemos gente que, digámoslo así, lo tienen todo, pero son desdichados. Y no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que las cosas me harán feliz. Lo que me hará feliz es una relación con Dios. Le invito a regresar a Malaquías por un momento y veamos este capítulo 3. Y en este tercer capítulo está el plan de acción de Dios. Es su plan financiero para nosotros, y puedo decirle que lo he puesto en práctica desde que tuve mi primer empleo. Ganaba $4, y aunque no sabía mucho, le daba a Dios el 25%. Y bueno, alguien dirá, ¿por qué no le dio solo el 10%? Bien, siendo niño no tenía dinero, y luego Dios me dio un empleo de $4. Pensé en 42 centavos, de cierto modo, y le daba $1. Y estaba agradecido, no sabía nada del diezmo. Nadie me había dicho nada de diezmar. Luego recibí otra ruta de periódicos y pasé de $4 a $16 a la semana. Dios multiplicó el 25% de lo que le di. Y claro, le di más que un diezmo. No sé exactamente cuánto daba. Pero aprendí una lección. Y nunca he olvidado la lección. Y le aseguro que he estado en situaciones y circunstancias que solo Dios me ha podido rescatar. No han sido deudas porque siempre las he evitado. Cada vez que he tenido una necesidad, Dios ha estado allí para suplirla. Por tanto, estoy completamente persuadido y convencido de que lo que Dios promete lo llevará a cabo. Y ahora escuche este pasaje. En Malaquías, capítulo 3, versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Si alguien no diezma, le está robando a Dios. Si no estuviese mal, ¿por qué diría robar? ¿Por qué no usa la palabra negar? No. Algo que lo hiciera ver un poco más aceptable. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado.
y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Escuche lo que dice. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Está hablando de Israel, pero el principio se aplica a todos los creyentes. Y ahora dice, esto es lo que quiero que hagan. Traed todos los diezmos al alfolí, la iglesia, en aquel tiempo el templo, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa del Dios soberano del universo, quien lo controla todo, y leímos que es el dueño de todo. Y veamos ahora este versículo. ¿Robará el hombre a Dios? Así será. Dice, me habéis robado. ¿Y qué me están robando? Diezmos. Y bueno, ¿y qué es un diezmo? Un diezmo es el 10%. Dios dice, están robándome en diezmos y ofrendas. El 10% era lo que Dios requería y luego las ofrendas. A menudo puede requerir más de un 10%. Alguien dirá, no puedo vivir con eso. ¿Insinúa que Dios es mentiroso? Quizás diga, pues no sabe cuántas deudas tengo. Tal vez tenga muchas deudas y serios problemas, pero le será difícil creer esto. Pero le aseguro, lo he visto una y otra vez. ¿Quieres salir de deudas? Empiece así. Comience a darle el 10% de su sueldo a Dios. No tengo manera de hacerla. Inténtelo. Inténtelo, porque esta es su promesa. Él dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová, y vean lo que haré. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y usted dirá, ¿y cómo es eso posible? Bueno, yo no sé cómo es posible. ¿Sucede? Sí. Sí, sucede. Dios siempre honra su palabra. Y dice, bien, algunos de ustedes no han hecho eso. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos. Y ahora alguien dirá, mi diezmo es de 5%. Eso es como, esta moneda de 5 centavos vale 10. No es así. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esto es lo que dice. Dios sabe que dudaremos de él y dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. En la prueba os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y puede que alguien diga, lo siento, pero no puedo hacer eso. Pero eso fue lo que dijo. Es una prueba y algunos ni lo intentan. He visto gente en toda clase de deudas y nadie que ha intentado esto ha regresado a decirme, bueno, intenté lo que usted dijo y no funcionó. Nadie. Por esta razón, mire, no es mi promesa, es la promesa de Dios. Y Dios dice, si me traen todos los diezmos al alfolí, haré esto. Dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, la bendición de Dios no llega a gotas, se rebosa. Y quizás diga, estoy en necesidad. Si así es, comience a diezmar. Bueno, es que, ¿sabe qué? ¿Qué dijo Dios? Dijo, probadme, así que Dios reconoce que comenzar a diezmar es una prueba. Y no me ha escuchado decir ni una sola palabra en cuanto a darle dinero a la iglesia. Porque no se trata de eso, se trata de ser obedientes a Dios. Si diezmo a Dios y le doy lo que le pertenece, esto es lo que haré. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y sabe qué? Mire, no podrá darse cuenta de cómo sucede. No podrá descifrarlo. De ser así, haría esto. Esto fue lo que hice. Comencé a diezmar y a hacer esto y aquello. No fue usted.
Le tomó la palabra de Dios en su prueba. Le obedeció y Dios hizo lo demás. Mire, Dios no solo proveerá lo que usted necesita, y no solo se mostrará fuerte y generoso, porque dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto es lo que dice. No solo eso, no solo viene con obediencia lo que he requerido, sino que les protegeré. Dios dijo: protegeré sus cosechas. O sea, lo que está diciendo es: al ponerme a prueba y al darme el diezmo que me pertenece, porque soy dueño de todo y eso es lo que requiero que me devuelvan, esto es lo que pasará. Verá que Dios le protegerá. Mire, Dios no mendiga dinero porque lo necesite. ¿Recuerda dónde empezamos? Dios es el dueño de todo. Así que no es que necesite algo. Él no necesita nada. Él quiere que lo amemos, que lo obedezcamos y sigamos, porque esa es la forma más sabia de vivir y es la vida que Él nos tiene. Y al ver lo que hace el mundo frente a lo que Dios dice, le aseguro que Dios no se quedará corto en ningún lado. Traed todos los diezmos al alfolí. Esto haré. Pónganme a prueba y verán lo que haré. ¿Sabe a qué se resume esto? Una de dos palabras: obedecer o desobedecer. La decisión es mía, la decisión es suya. Y quizás alguien diga: sí, pero usted no conoce mis circunstancias. He escuchado tanto eso. Permítame decirle: no necesito conocer su circunstancia. Escuche, Dios la conoce. Y Dios puso en su palabra, conociendo todas las circunstancias que existieran, dijo: esto pasará. Hagan lo que les digo y les bendeciré. De hecho, les bendeciré de tal modo que otras personas se preguntarán: pero sabe, si obedece a Dios y confía en Él, hace lo que dice, Dios le bendecirá y protegerá personalmente. No importa lo que suceda o digan los demás. Esa es su promesa. Dios no le hizo esa promesa a los Estados Unidos ni a otro país. Esta es una promesa personal al pueblo de Dios. Y permítame preguntarle: ¿está diezmando? Veámoslo así. ¿Desean lo mejor de Dios para su vida? ¿Cree que Dios dice la verdad? Él es el dueño de todo. Dios pide un diezmo. Y Él promete rebosar con bondad y protección, cuidado y bendiciones en su vida. Es cuestión de creerlo o no. Y puedo decirle, en todos estos años, Él cumple su palabra cada vez. La cumple. Entonces, sabía que usted tendría su propia forma de manejar sus finanzas, pero sabía que no estaría feliz. Pienso en cuántas personas se divorcian por dinero, y quienes pierden su empleo por dinero, y se pierden relaciones por dinero, y no pagan sus deudas. O sea, cuando obedecemos a Dios, tendremos suficiente, quizás más que suficiente, porque tendremos paz, felicidad, contentamiento en nuestra vida, y sobre todo, viviremos en
in the air. Dark clouds blow the horizon. The storm's approaching you air. See the lightning strike one. Feel like a hurricane. Go seek shelter from the storm. No princess of the purple rain. To me again. Swirl, you whirling like a tornado. Watch out for my path of destruction. The warning goes away when I go. So listen up, man. It's the production. Cold, I bring the blazer. Better be ready for. Honey, you are right. I am the wizard. You show my past, and they said so. The wind is howling like a hurricane. Gold are from the surge, no princess of the purple rain. Send me again, I'm on the verge. Swirling and whirling like a tornado. Watch out for the distraction. Goes away when I say so. So hey, it's my production. You wanna be cool? I'll bring the better be ready for the snow. Honey, I am the wizard. You shall not pass, 'cause I said so. I said it so. 'Cause I said so. 'Cause I said so. 'Cause I said so. Hypnotize me, baby, yeah. But I love the way you take control. You make my body respond in ways I never known. I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, be a good girl. All day, just begging you for praise. All day, I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, girl. All day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say. See, I've been feeling this way for quite some time. You seem to have control of my mind. Yeah. You got our bodies moving, intertwined. You're so fine, it's so divine. You have a way with me, I know you can see it. The way you look at me, I know you can feel it. But I love the way you take control. You make my body respond in ways I never known. I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, be a good girl. All day, just begging you for praise. All day, I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, girl. All day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say. You talk to me, your voice does something to me, baby. You make me weak at my knees when you're whispering to me. You're so hypnotic, wanna get lost in your trance. Hypnotize me, baby, let's dance. Let's get lost in this romance. See, I love the way you take control. You make my body respond in ways I never know. I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, be a good girl. All day, just begging you for praise. All day, I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, girl. All day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say you can take control of me. Just whisper to me, baby. Tell me what you want of me. I'll do anything I can to please you. Yes, please. Hypnotize me, baby. I'm just here to please you, baby. Just here to please you, please you. I can sit on the floor all day, begging you for more. All day, baby.
for more all day. All day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say